Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero hacer una breve reseña de un libro que ha salido publicado, que está ya disponible, un libro de José Castro Pardo, que se titula El porqué de la baja autoestima de los hispanos. Hacen una breve reseña en el periódico digital Adelante España. El autor de la reseña del libro es Gabriel Cortina. Y el título, este libro que no he leído, está muy relacionado con la conferencia que yo impartí hace unos días aquí en Torrelodones, El alma de la hispanidad, de refugiarnos en las montañas a conquistar medio mundo. Hoy estamos en el refugiarnos en las montañas otra vez, porque todo es un ciclo. Y es un tema bueno, que como veis me interesa mucho y creo que es crucial que lo entendamos y que lo afrontemos con serenidad y con determinación. Entonces, quiero comentar el artículo de Gabriel Cortina, la reseña que hace sobre el libro de José Castro Pardo, mencionaros el libro y hablaros de él porque muy posiblemente os interesará. Me parece una buena idea hacerle algo de publicidad y vincularlo con mi propia idea de una propuesta de nueva monarquía hispánica que él parece compartir. Yo no conozco a José Castro Pardo, pero parece que compartimos tenemos algunas ideas comunes. Y de hecho, antes de que se me olvide, quiero mencionar que el otro día estuve escuchando a José Luis López Linares en el canal de YouTube Heavy Metal, que yo no conocía a José Luis López Linares, sí, no conocía. José Luis López Linares es el director del documental España, la primera globalización, ¿vale? Que va a lanzar ahora un segundo documental, más o menos continuación del anterior, sobre Hispanoamérica. Se llama Hispanoamérica. Ahora busco el nombre completo. La cosa es que en el canal de Heavy Metal, uno de los del canal, uno de los dueños del canal, uno de los oradores que charlaron con José Luis López Linares, también mencionó el tema de que, no recuerdo exactamente cómo dijo, pero también expresó su deseo de que los hispanos nos organicemos en una nueva hispanidad. O sea, que organicemos una nueva hispanidad. Una nueva. No un remedo o un intento de recuerdo o un intento de reconstrucción de algo que ha pasado y que ya no va a volver, que es la monarquía hispánica de los siglos XVI, XVII y XVIII. O sea, el futuro tiene que ser nuevo, porque para eso es futuro. Hay necios que hablan de que si este o el otro, de que si tenemos nostalgia, pero es imposible, porque para tener nostalgia tienes que haber vivido en la época que echas de menos. Entonces, si no la has vivido, yo no vivía hace 300 años, ni 400, ni 500, entonces no puedo tener nostalgia, ni el compañero de Heavy Metal tampoco, ni José Luis López Linares, ni el autor del libro, ni nadie, porque ninguno de nosotros vivimos en aquella época. Entonces, lo que os quiero comentar es primero quiero comentaros brevemente sobre el artículo de Gabriel Cortina. Lo titula con el nombre del libro de José Castro Pardo, El porqué de la baja autoestima de los hispanos, y menciona que es un trabajo orientado a establecer las claves para impulsar la creación de una comunidad económica y social de la hispanidad, al estilo de la Comunidad Económica Europea. Bueno, puntualizo que al estilo
de la original Comunidad Económica Europea, no de la Unión Europea actual, que es un infierno globalista y comunista. Dice que el trabajo de José Castro Pardo tiene 3 objetivos básicos: acabar con la pobreza, defender la familia y cuidar la naturaleza. Lo cierto es que, a ver, yo soy conservador y como tal, y soy scout, y me encanta la naturaleza y siempre he tenido animales. Como tal, el concepto de cuidar la naturaleza, que es un concepto cristiano hasta que los parásitos socialistas se lo han intentado apropiar, la versión animalista de los socialistas, el concepto de cuidar la naturaleza me resulta totalmente cercano, muy, o sea, natural, vaya redundancia, normal. Pero como los ultratóxicos, los animalistas, que son uno de los grupos más tóxicos del socialismo, se llevan unos años intentando apropiarse de la naturaleza, del amor a la naturaleza, cuando en realidad lo que tienen ellos es odio a los seres humanos y a Occidente, pues me chirría, pero tengo que reconocer que es cosa de reacción frente a la agresión animalista y no... me gusta, vamos, por resumirlo mucho. Vale. Dice, escrito de forma directa, dice Gabriel Cortina, escrito de forma directa, sencilla, pedagógica y con buen humor, lo cual ya es un buen punto a favor, unos cuantos buenos puntos a favor. El autor explica el porqué de la baja autoestima de los hispanos, descubre la causa principal y aporta soluciones realistas, posibles, adecuadas a la realidad del siglo XXI, lo cual está fenomenal. Hay una actitud que nos impide hacer, dice José Castro Pardo, y cita a Gabriel, hay una actitud que nos impide hacer cosas que nos gustaría realizar, pero que nos creemos incapaces de hacerlas porque nos vemos inferiores a otros que sí son capaces de lograrlas. Por eso, para curar la baja autoestima de los hispanos, lo primero es conocer las causas, que son fáciles de descubrir. Al parecer, José Castro elabora sobre ellas. Lo más difícil es elaborar las medicinas adecuadas y que los hispanos, los enfermos, quieran tomarlas. A lo largo del libro, José Castro propone una serie de medidas que deberían abordar los hispanos para enderezar un rumbo que lleva desde los últimos 200 años. Y también indica cómo debemos de tomar esas medidas. Es decir, que tiene propuestas, que dice Gabriel, que son muchas y muy variadas, ingeniosas y siempre teniendo en cuenta su implicación económica. No es un tratado ideológico, el libro no es un tratado ideológico, sino un recetario pragmático que incluye lo fiscal, lo empresarial y lo social. Esto deviene porque, según reseña Gabriel al final de su artículo, José Castro Pardo es empresario del sector metalúrgico. Y según he buscado, no recuerdo exactamente, pero según busqué por ahí, este señor creo recordar que es ingeniero de formación. Así que lo de el pragmatismo y la aplicación práctica de medidas, pues le viene que ni pintado. Entonces, es que esta parte me parece fundamental. No es un tratado ideológico, sino un recetario pragmático que incluye lo fiscal, lo empresarial y lo social. Se incluye el diseño de un plan de industrialización, impuestos al trabajo, el tema de los productos más baratos que vienen de China, el tema de impuestos y la industria, cuidar la naturaleza, los bosques y las energías renovables. Hay capítulos destinados a desarrollar una cultura de emprendimiento, que es exactamente lo contrario de lo que están haciendo nuestros gobernantes, de los cuales el 85% son socialistas. El 85% de los parlamentarios españoles son socialistas, por desgracia. Emprendimiento, qué hacer con las pensiones, cómo aprovechar mejor la riqueza que supone el turismo y las posibles soluciones para la vivienda, gestión de la sanidad, educación, bueno, un montón de cosas. También incluye a Portugal en el proyecto y le dedica un capítulo. Y dice Gabriel que hay ideas en el libro de José Castro que podrían ser aprovechadas por los partidos políticos o grupos de interés que buscan la defensa de sectores. Bueno, lo principal para mí, todo esto me parece súper interesante, lo principal para mí es que como telón de fondo
Su gran apuesta es la necesidad de crear una comunidad económica y social de la hispanidad, parecida a la comunidad económica europea. Para ello también es esencial tener en cuenta la actual batalla cultural y la aportación de muchos hispanistas. Bueno, quiero agradecer a Gabriel Cortina su artículo. Os voy a poner un enlace en la descripción del vídeo para que accedáis a él. Y a José Castro Pardo el libro del porqué de la baja autoestima de los hispanos, que no he leído y que voy a adquirirlo lo antes posible. Ya he visto que está en unas cuantas plataformas, incluyendo las más conocidas, o sea, no tendréis ninguna dificultad en encontrarlo. Ya dije en una ocasión, lo dije en el pasado jueves, lo dije en la conferencia. Creo que los hispanos tenemos el derecho y el deber de proponer una alternativa real al nacionalismo, al globalismo como expresión totalitaria del nacionalismo. Creo que ya lo dije, repito, creo que cualquier intento de imponer, de unos países imponer su punto de vista sobre la vida y sobre la humanidad y sobre cómo hacer las cosas a los demás, creo que todos esos intentos van a acabar catastróficamente, van a acabar en guerras, en enfrentamientos, van a acabar en violencia. Creo que la Unión Europea actual va a fracasar porque es el intento del eje franco-alemán de imponerse al resto de países y que ya está siendo contestado por estos países. Creo que en España no estamos contestando porque tenemos una clase dirigente socialista que es absolutamente despreciable, que todos ellos deberían estar en prisión o en psiquiátricos, en el mejor de los casos. Pero nosotros los hispanos podemos ofrecer algo mejor. Para ello es necesario que dejemos de pensar que nuestra españolidad es el problema y aceptemos que la monarquía hispánica, es decir, el gobierno de 300 años de la monarquía hispánica sobre España, durante un tiempo sobre Portugal, sobre casi toda América, Filipinas y Guinea y otra serie de sitios, es el mejor gobierno de la historia. O sea, el mejor gobierno de la historia. Es el mejor gobierno de la historia, como digo muchas veces, no porque fuera perfecto. No hay ningún gobierno humano, ni lo ha habido nunca, ni nunca habrá un gobierno humano, de hecho ninguna actividad humana, ninguna organización humana que sea perfecta, porque todo lo humano es imperfecto. Es el mejor porque todos los demás fueron peores. Todos los demás gobiernos que son o han sido en la historia han sido peores. La monarquía hispánica, comparándose con ellos, pues fue mejor. Y creo que nosotros podemos proponer una alternativa a la Unión Europea o al globalismo mucho mejor que los individuos. Y esto siempre, he de repetirlo siempre porque la gente tiende a ver solo el gobierno, el poder, el dominio. Les obsesiona el poder. Sobre todo a las personas más débiles. Cuanto más débil es una persona, más le obsesiona el poder. Porque es algo que no tiene y que le hace sufrir que los demás tengan sobre ella. Entonces, cuanto más débil es una persona, más se obsesiona con el poder. Por eso los socialistas, en lo único que piensan, los socialistas que suelen ser personas débiles, cobardes y ruines, en lo único que piensan es en controlar a los demás. Porque les obsesiona el poder, aunque luego no saben qué hacer con él, excepto tiranizar al resto de personas. Debemos ofrecer algo una alternativa que no esté basada en el poder. Y ese es el mensaje de Cristo, el apostolado cristiano. Igual que la monarquía cristiana era un gobierno y tenía poder y ejercía poder, pero su base principal, su función principal era el apostolado cristiano. Incluso el ejército tenía como uno de sus objetivos promover
la cristiandad, promover el conocimiento entre la humanidad, el conocimiento del mensaje cristiano. Como dice Robert Conquest, toda organización humana que no sea activamente conservadora acaba siendo socialista. Yo lo voy a modificar un poco para decir que toda organización humana que no sea activamente cristiana, que no ejerza activamente un apostolado cristiano, toda organización humana que no ejerza voluntariamente un apostolado cristiano acabará siendo socialista, o primero liberal, todo vale, y luego socialista. Pero degenerará sí o sí. Tenemos que construir una nueva hispanidad, una nueva, no un remedio de aquella que ya pasó, que nunca volverá a ser, que ya no existe, que es historia. Una nueva hispanidad basada en el apostolado cristiano, y todos los elementos principales de esa nueva sociedad tiene que tener como, a lo mejor no como su principal elemento de funcionamiento, como su principal objetivo, pero sí como parte de sus objetivos, la transmisión del mensaje de Cristo. El mandamiento único, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, tiene que estar en la cabecera de todas y cada uno de las organizaciones que conformen esa nueva hispanidad. O se convertirá en un intento nuevo, en un nuevo intento de dominar a los demás, de controlar, de someterles, de obligarles a ver las cosas como nosotros, y degenerará en globalismo, degenerará en comunismo, degenerará en socialismo, degenerará en tiranía. Así que, lo dicho, muchas gracias tanto al autor del libro, a José Castro Pardo, como al autor del artículo, Gabriel Cortina. Os dejo las reseñas, los enlaces al artículo y al libro para que lo podáis observar, lo podéis comprar en la descripción del vídeo, y que paséis buena tarde. Hasta la próxima.